Esto es Contexto Global, aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. El presidente de Estados Unidos destaca el progreso que, según él, avanza en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Donald Trump mantiene que su enviado especial se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana, mientras que Volodymyr Zelensky expresó a las potencias europeas que está preparado para avanzar. Nicolás Maduro se dio un baño de masas en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela ante las agresiones del imperialismo, declaró el presidente, mientras miles marcharon en las calles de Caracas. México sale a protestar en contra de la violencia machista. Una multitud se tomó la capital del país en el marco del Día Internacional para erradicar a este flagelo. Se estima que al día tienen lugar 10 feminicidios en la nación. La actualidad internacional sigue girando en torno a un eventual acuerdo para la guerra en Ucrania. En las últimas horas, el presidente Donald Trump se mostró muy optimista. El jefe de la Unión Americana manifestó que el Kremlin está dispuesto a hacer concesiones y destacó el proceso de las conversaciones. Dijo el magnate que su enviado especial, Steve Witkoff, se reunirá la próxima semana con Vladimir Putin, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania manifestó que está preparado para avanzar. El informe lo tiene Jesús Yajure. Una tregua, una fecha límite para alcanzarla y temas aún pendientes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que respalda los principios del nuevo borrador de acuerdo de paz con Rusia redactado por Washington, pero que aún quedan por discutir lo que llamó puntos delicados, y afirmó que está listo para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Las decisiones sobre la seguridad de Ucrania deben incluir a Ucrania. Porque cuando se toma una decisión a espaldas de un país o de su pueblo, siempre existe un alto riesgo de que no funcione. Trump, que quiere cerrar el acuerdo antes de Acción de Gracias, anunció avances en las negociaciones, tras una primera versión del plan cuestionada por ser muy favorable a Moscú. El enviado especial Steve Witkoff va rumbo a Moscú a reunirse con Putin, mientras el jefe del ejército Dan Driscoll irá a Kiev. Mi equipo ha logrado avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha ajustado con aportes adicionales de ambas partes y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo. En Europa, escepticismo y una campaña de presión. Durante el más reciente encuentro de la llamada coalición de voluntarios, se volvió a hacer un llamado a que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el acuerdo para canalizar los activos rusos congelados hacia Ucrania es inminente y está a días de ser finalizado. Una acción en la que Reino Unido actuará junto a sus socios de la Unión Europea, según dijo el primer ministro Keir Starmer. Más noticias. Este martes, el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que Polonia debe reconocer a las parejas del mismo género que se casaron en el exterior, pese a que la figura de matrimonio igualitario no está admitida en su legislación. Esto es una respuesta a un caso de una pareja de polacos que contrajeron nupcias en Alemania en 2018 y no pudieron registrar su unión legalmente en Polonia. El informe lo tiene Ramiro Jue Barberena. La Unión Europea insta a Polonia a reconocer el matrimonio igualitario. El Tribunal del Bloque Comunitario se expresó en un caso donde Varsovia se opone a darle las garantías legales a una pareja que se casó en Alemania en 2018. Aunque las leyes polacas no admiten el matrimonio entre personas del mismo género, la Sala, con sede en Luxemburgo, citó artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales para fijar su postura. Estas deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que, debido a su derecho interno, no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, no permite el reconocimiento de un matrimonio legalmente contraído entre dos nacionales del mismo sexo de dicho Estado miembro. Esta resolución no obliga a Polonia a introducir la figura de matrimonio igualitario en su ley, pero sí a reconocer a los matrimonios consagrados en el exterior.
Las autoridades y los tribunales polacos se negaron a demostrar que los demandantes estaban casados, negándoles la posibilidad de transcribir su certificado de matrimonio extranjero. Ahora el caso regresa a Polonia y esperamos la decisión final, pero hoy están convencidos de que están muy cerca de obtener finalmente ese documento tan esperado, el certificado de matrimonio polaco transcrito, el certificado de matrimonio con el águila polaca. La discusión en Polonia está sobre la mesa y encuentra resistencia en los miembros conservadores de la alianza gobernante, incluyendo al presidente Karol Nawrocki. En octubre, el gobierno presentó una propuesta para darle ciertos derechos a las parejas del mismo género, pero su aprobación aún es incierta. Más noticias. Se puso en marcha el proceso para elegir a la persona que va a suceder al portugués Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas. En el cargo desde enero de 2017, Guterres pondrá fin a su mandato en 2027 y este martes el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Michael Imran Kanu, embajador de Sierra Leona, envió una carta conjunta a los 193 Estados miembros para dar inicio a la elección de los candidatos. La expresidenta chilena Michelle Bachelet es una de las aspirantes y busca ser la primera mujer en esta función. El presidente Nicolás Maduro lideró un acto público en Caracas en medio de las tensiones desatadas por las operaciones de Estados Unidos en el Caribe. Con uniforme militar, el mandatario exhibió la denominada Espada del Perú, que perteneció al libertador Simón Bolívar, ante miles de personas que marcharon en defensa de la soberanía nacional y contra las amenazas de Washington. Maduro declaró que defenderá a su país de lo que llamó agresiones del imperialismo. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, habló a nuestra corresponsal Daniela Zambrano acerca del sobrevuelo el lunes de aeronaves estadounidenses sobre aguas del país caribeño. Ministro, ¿le puedo preguntar sobre el sobrevuelo ayer de aeronaves estadounidenses en las costas venezolanas? Siguen amenazando, tienen su narrativa, que la tengan. ¿Tú no ves este pueblo como está aquí? Lo hubieras visto ayer, cómo estaban disfrutando en la calle, lo hubieras visto el fin de semana en la playa. Este pueblo no se cae a coba. El día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo. Pero estaban al tanto ustedes, lo vieron, lo monitorearon. Eso no nos quita el sueño a nosotros para nada. Y esa es la narrativa que ellos quieren imponer, de tratar de amedrentar, de asustar. Aquí en territorio, en suelo, este que estamos pisando nosotros, es donde se sabe si el carburo es de mancha. Aquí en nuestro suelo. Y sobre esta supuesta llamada que haría Donald Trump a Nicolás Maduro. No sé, porque eso es un tema que no depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros no nos amarga. No nos amarga para nada. Eso es problema de quienes hacen anuncios, quienes prometen cosas y no cumplen. Nosotros estamos aquí en Venezuela, donde nos corresponde estar junto a nuestro pueblo. En paralelo, este martes el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kane, visitó Trinidad y Tobago, un territorio que podría ser clave para los planes militares de Estados Unidos en el Caribe. El principal asesor militar de Donald Trump se reunió con la premier trinitense Kamala Piersot-Bicesar en Puerto España. Mientras, este miércoles está previsto que Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llegue a República Dominicana. Recordemos que, entre otras maniobras, Washington ha movilizado en el Caribe al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, en nombre de lo que definen como lucha contra el narcotráfico. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un escándalo dentro de sus fuerzas militares luego de que un informativo local revelara una investigación en la que se denuncian vínculos entre miembros del ejército y los servicios de inteligencia colombianos con el llamado Grupo Armado Estado Mayor de Bloques y Frentes, una de las principales disidencias de las desmovilizadas guerrillas de las FARC. La historia de este poderoso grupo armado la revisamos en el informe de Diego Bazzani.
¿Quién es el Estado Mayor de Bloques y Frentes? El nuevo dolor de cabeza para la paz total de la administración Petro. Era marzo de 2024. El Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, quien entregó las armas en 2019, se enfrentaba al ejército al mismo tiempo que negociaba con los comisionados del gobierno colombiano. En el marco de la paz total, una estrategia que busca concertar la entrega de las armas con los principales grupos armados del país. Sin embargo, un ataque guerrillero contra la población indígena provocó que el presidente Gustavo Petro decidiera romper el cese al fuego. Así que los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida. La amenaza de Petro derivó en la división del grupo armado. De un lado, el principal comandante de la organización, alias Iván Mordisco, no continuó en la mesa de negociaciones. Del otro, su número 2, alias Calarca, optó por continuar negociando, creando así el Estado Mayor de Bloques y Frentes. El presidente de la República decretó el cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil, entre el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, y comandante Jorge Suárez Briceño, y el Frente Raúl Reyes, por el término de 3 meses. Según la Fundación Ideas para la Paz, actualmente el Estado Mayor de Bloques y Frentes tiene 2.802 integrantes. Y es justamente el vínculo entre el gobierno colombiano y este grupo armado el que ahora está en el ojo del huracán. Una investigación del medio local Noticias Caracol indica presuntos nexos entre un general de ejército y un oficial de inteligencia con miembros de alto rango del Ejército Mayor de Bloques y Frentes. Relaciones que habrían implicado la entrega de información reservada de las Fuerzas Armadas colombianas a alias Calarca y sus subordinados, pero que han sido negadas tajantemente por el gobierno Petro, quien calificó esta versión de falsa, pues tendría como fuente a la CIA. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se hizo sentir en México, en donde 10 mujeres son asesinadas al día. Una multitud marchó por las calles de la capital del país, que registra un repunte del 7,5% respecto al año pasado en la incidencia delictiva contra las mujeres. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó la homologación de la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual a nivel federal. Pues esta marcha es para recordarle al Estado, recordarle a las autoridades que nuestras hijas no solamente son cifras como ellos lo ven así, nuestras hijas eran mujeres, niñas, adolescentes que tenían proyectos de vida, que tenían un sueño, que tenían toda una vida por delante y que desafortunadamente por la omisión de las autoridades han dejado que los feminicidas cada vez avancen más, cada vez incrementen más su violencia hacia nosotras las mujeres. En Brasil, la Corte Suprema declaró firme la sentencia contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien deberá cumplir 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Sus hijos, Carlos y Flavio, lo visitaron en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde está recluido. Aunque el máximo tribunal indicó que no quedan más instancias a las cuales recurrir, la defensa del antiguo mandatario anunció que van a apelar. El informe lo tiene Ramiro Cue Barberena. Condena firme para Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Brasil concluyó el proceso penal contra el expresidente, que ya no tiene más recursos judiciales y deberá cumplir 27 años de cárcel por tentativa de golpe. A la espera de que se resuelva el lugar de reclusión, sus hijos le visitaron en la sede de la Policía Federal. Bolsonaro intentó romper su grillete electrónico mientras estaba en arresto domiciliario, acción que justificó alegando alucinaciones y paranoia por el cambio en su medicación. Nosotros estamos aquí para ayudarlo a no rendirse, ese es nuestro papel. Por mucho que lo planeen, estoy seguro de que sobrevivirá a este último ataque cobarde que están cometiendo contra él. Mi padre no se encontraba en buen estado y la mayor prueba de que no hubo un intento de fuga es que no cortó la banda del monitor del tobillo. Ante la prensa remarcaron las condiciones endebles de su padre. Ya es un absurdo humanitario que esté aquí, en la sede de la Policía Federal. Es lo mínimo. Repito, que lo atiendan porque la ley se lo garantiza debido a su edad y comorbilidades. Esto es crueldad y es un riesgo muy grande para su salud y su vida. Se espera que por su estado de salud, sus abogados soliciten nuevamente que la condena la cumpla con prisión domiciliaria por razones humanitarias. Llegamos hacia el final de este informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en esta pantalla en France 24.